¿Querés ser parte de esta nueva cultura despierta? Suscríbete a nuestro canal. 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 Pues vale, tío, no olvides suscribirte a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal. Porque sin droga sos vos. Nueva cultura despierta. Gracias, Andrés, y muchas gracias por este espacio de Nueva Cultura Despierta para poder contar, para poder hacer una especie de la trayectoria de más de 45 años de psiquiatra trabajando en la problemática del alcohol, de las drogas y psiquiátricas, las problemáticas psiquiátricas, a través de modalidades terapéuticas que implican un compromiso más allá del compromiso personal e individual del profesional y el paciente, sino de todo un grupo de trabajo, todo un trabajo interdisciplinario y además de la participación de la comunidad. Esto, de alguna manera, empezó a crearme cierta inquietud. Fíjate, cuando era todavía un estudiante de medicina, en mis últimos años concurrí a algo que no se conocía, que era la posibilidad de transformar un hospital psiquiátrico en Córdoba, porque estudié en Córdoba, en la localidad de Santa María de Punilla, transformar un hospital psiquiátrico en una comunidad terapéutica, años 70, algo realmente que en ese momento era de avanzada y que tenía como protagonista al doctor Chan, que era un belga que se había hecho cargo de ese movimiento y que era un discípulo directo de Maxwell Jones, que de alguna manera es el padre de las comunidades terapéuticas. Bueno, eso tuvo una experiencia. Fueron algunos años, después vinieron años más difíciles, años de la dictadura, y con gran sorpresa me encuentro que hace 2 años, en un predio que corresponde a ese hospital psiquiátrico que era muy grande, que tenía 1.500 pacientes, en un sector, el gobierno de la provincia de Córdoba realiza la primera comunidad pública para tratamiento de adicciones. Realmente me llenó de alegría porque ahí fue donde tuve mi primera experiencia comunitaria, donde se hacían asambleas, que la asamblea es una de las intervenciones de una comunidad, asambleas de 400 personas en una cancha de básquet y donde se iba, no existía el micrófono, sino que se iba parcelando por grupos los conductores, los coordinadores de esas asambleas. Digamos, una experiencia muy linda que, bueno, que después de alguna manera continuó también en Córdoba. Ni bien me recibí de médico, fui a trabajar al interior, a un pueblo de 3.000 personas y sus alrededores, en Sebastián Elcano se llama el pueblo. Y ahí me pasó también un fenómeno comunitario, y que era que mi sala de espera, era médico único en el pueblo, mi sala de espera era un patio de tierra con un árbol donde la gente venía y se sentaba. Y yo me admiraba porque por ahí se juntaban 10, 12, 15 personas que por ahí ya las había atendido o que venían a atenderse, a esperar, y se generaba como una asamblea de los pacientes que servía de autoapoyo emocional, porque yo atendía clínicamente. Y realmente eso me pareció muy interesante como semilla, como germen de la necesidad de ir trabajando y aplicando los conocimientos y las técnicas de la llamada psiquiatría social, que involucra no solo al paciente, sino a todo el contexto. Posteriormente, en la residencia del Hospital de Niños,
empezamos también a hacer intervenciones comunitarias, Hospital de Niños de La Plata, y salíamos con el equipo, con el doctor Pierro, con la doctora Mellado, con el doctor Buki Brick, salíamos a trabajar al domicilio de los pacientes. También eran intervenciones que no estaban todavía establecidas, que no se había pensado. Y además llevábamos pacientes que venían, porque era un centro de derivación especialista en trastornos de la personalidad de niños y adolescentes, y venía gente de Paraguay, de Perú, a hacer las consultas. Y entonces el fin de semana, los residentes llevábamos a convivir a nuestras casas a la madre, generalmente porque venían con la madre, y a su hijo. Y realmente eran unas experiencias extraordinarias porque podíamos pensar después, reflexionar con todo el equipo de profesionales sobre qué importancia tenía que ver el contacto comunitario con esta gente, con muchos chicos o adolescentes autistas. Realmente esas fueron las primeras experiencias sobre el trabajo comunitario, y que después se amplió, se modificó, realmente fue muy interesante a partir de la década del 80, cuando fuimos a trabajar en un centro de infantil terapéutico, que de alguna manera intentamos transformarlos en una comunidad terapéutica infantil, que no había tampoco en la Argentina, y que con el asesoramiento de gente del exterior y con el asesoramiento de los directores o de la gente que estaba especializada en comunidades terapéuticas, sobre todo en drogas, acá en Argentina, el doctor Calina, el doctor Grinson, el doctor Sharia, el doctor García Badaraco, hicimos, digamos, un marco referido a la comunidad terapéutica de adultos, la ayornamos y la adaptamos porque eran chicos que eran niños y adolescentes con problemas de conducta o con problemas mentales bastante graves. Entonces, esto dio lugar a que durante la década del 80 creamos la comunidad terapéutica infanto-juvenil de Don Torcuato, y a su vez después una comunidad terapéutica también en Asana, en Escobar, con el doctor Benenson y con la doctora Ramírez, y se inició ahí de alguna manera la escuela de acompañantes terapéuticos, que en su momento lo llamábamos terapistas de convivencia, porque era gente que tenía que pasar muchísimas horas al día, durante todos los días, con los pacientes. Entonces necesitábamos, después por supuesto, hace 15 años se crearon tecnicaturas para los acompañantes terapéuticos, pero en ese momento lo teníamos que hacer sobre la marcha. Y entonces trabajamos en estas comunidades que no eran específicas de droga, sino que eran con pacientes que tenían graves problemas o adolescentes con problemas de riesgo, y que entonces aplicábamos la técnica de comunidad terapéutica. Esto dio también lugar a que nos reuniéramos muchas veces con los directores de comunidades terapéuticas, Pipo Rossi, Sharia, Grinson, y creamos a fines del 80 la Asociación Argentina de Comunidades Terapéuticas Profesionalizadas, porque hasta ese entonces había muchas comunidades, mucha gente con muy buen esfuerzo, con muy buena intención, que trabajaba en esto, incluso las comunidades de corte religioso, pero todavía no estaba protocolizada la comunidad terapéutica profesional, que consiste en tener un director, psiquiatra o psicólogo, tener un equipo profesional y tener
juntamente los operadores que van a sostener generalmente la mayor parte del tiempo a las comunidades terapéuticas. Pero ahí, a partir de eso, se creó esta asociación y que planteó cuáles serían las condiciones o los requisitos para funcionar una comunidad terapéutica. Esto dio lugar a la década del 90, década importante, le llaman, por un lado, a nivel médico, la década del cerebro, porque en 10 años se encontraron, se hicieron investigaciones que equivalen a 100 años, pero aparte fue la década de la promoción de las comunidades terapéuticas y de los tratamientos comunitarios, y después, un poco más adelante, en los proyectos de ciudades preventivas. Entonces, acá tengo que hacer mención al programa del cual formé parte como director de prevención y asistencia de la región de La Matanza. En un programa provincial se creó la dirección de la Secretaría de Drogas de la provincia de Buenos Aires, a cargo del doctor Yaría, y se armó todo un complejo y extenso y magnífico sistema de prevención y asistencia que llegó al cabo de los años a tener más de 220 centros de prevención y asistencia en la provincia de Buenos Aires, que trajo especialistas, expertos de Europa en estas problemáticas para capacitar al personal. Realmente fue un movimiento único, incluso muy bien prestigiado y hasta premiado por la Unión Europea por el desarrollo que se hizo en la década del 90, con resultados muy satisfactorios, con resultados muy positivos. Estaban los centros que todavía persisten, al cabo del tiempo, persisten los centros preventivos asistenciales, y además se creó un ícono de asistencia que fue la comunidad terapéutica El Pueblo de la Paz, que estaba dirigida por el doctor José Contartese, que ahí fue como una escuela para otras comunidades y para alimentar el sistema de asistencia y prevención de toda la provincia. Juntamente con esto, con el programa asistencial, se llevó a cabo un programa preventivo muy amplio, con abordajes a nivel de la escuela, a nivel de la comunidad, a nivel de salud de los distintos efectores de salud, hospitales, salas de primeros auxilios, y a su vez también a nivel de los medios de comunicación. En su momento, en ese tiempo, también un hito fundamental en esto es la creación del Instituto de Drogadependencia de la Universidad del Salvador, que tuve el honor de ser coordinador y de ser director, y que a partir de ahí se creó el máster en drogadependencia y la tecnicatura en prevención de la drogadependencia, que era una carrera internacional porque se hacía conjuntamente con la Universidad de Deusto, y donde surgieron cientos de profesionales que fueron a trabajar, a llenar los distintos lugares de estos efectores que se presentaban para hacer frente a la tremenda epidemia de las drogas. Y además quería resaltar que dentro del programa preventivo asistencial se fue creando y se fue proyectando lo que llamamos ciudades preventivas donde la responsabilidad
de cada uno de los habitantes, de acuerdo a lo que haga, de acuerdo al cargo que tenga, de los docentes, de los líderes comunitarios, tienen un rol fundamental. Y así se crearon unas cuantas ciudades preventivas, que lamentablemente después con el tiempo, con las cuestiones de la política, con las cuestiones de que cambian los gobernantes y vienen programas nuevos y entonces los programas viejos, pero realmente ha quedado una gran semilla, un gran germen en esto de ciudades preventivas en la provincia de Buenos Aires, que más tarde trasladamos, cuando dejamos estos lugares de trabajo, trasladamos estas ideas a un grupo de Drug Free America que comandaba la profesora Mina Karakujansky de Brasil y que generó un programa forjando liderazgos en prevención de drogas y que por toda América Latina se fue ampliando y fuimos capacitando a mucha gente y muchas ciudades también emprendieron ese proyecto de ciudad preventiva, que es primo hermano a las ciudades saludables, pero que tienen el énfasis sobre todo en la problemática de las drogas. Y por último, quiero agregar en esta reseña de esa década del 90 tan productiva en este tema, la creación, a partir de la Universidad del Salvador, la creación de una red universitaria provincial, y compuesta por más de 10, 13 universidades que tenían en sus programas de formación la capacitación de elementos, de integrantes de equipos de drogadependencia en los distintos lugares. Es decir, que era un apoyo logístico, académico, de gran envergadura que implicaba esta red de universidades de la provincia. Lamentablemente, en la década siguiente, la cosa se fue perturbando y estos programas cambiaron y bueno, y así es lo que pasa, ¿no? Una de las cosas más tremendas es que los cambios de gobierno traen aparejados por ahí interrupciones o cortes de programas, en este caso preventivos asistenciales de drogas, de mucho éxito, de mucho despliegue, de mucha energía utilizada y que empiezan de cero o no se le da la importancia que corresponde porque las adicciones son un problema de salud pública fundamental y todavía estamos viendo o se está viendo a ver la nueva ley de salud mental y bueno, tal vez eso sea para algún otro debate, pero la idea es que esa década fue importantísima para la Argentina, fue importantísima para llevar adelante programas de confrontación de la problemática de las adicciones. Si te parece, y siguiendo con la idea de la psiquiatría comunitaria y de la psicología comunitaria, en los primeros años de este siglo, en Máximo Paz, que es un pueblo cercano cercano a profesores y de los coordinadores y de los directores que trabajó asiduamente, que es el doctor Cándido Roldán, un médico pediatra, adolescentólogo y con gran dignidad humana y que realmente ha trabajado muchísimos años. Ahí se trató de hacer también algo que en su momento, hacía 10, 15 años, se había tratado
de hacer acá en Buenos Aires, con el doctor Fernández Muján, intentamos convertir un instituto de menores en una comunidad terapéutica. Y también fue todo un proceso que lamentablemente no tuvo éxito. Y fíjate un detalle clave. Un detalle clave que a que el sistema de instituto, con todas las cosas que sabemos que trae aparejado un instituto, para convertirse en una comunidad terapéutica, la resistencia mayor estaba en los empleados, en los equipos, realmente. Bueno, acá en Máximo Paz, cerca de Seiza, es una localidad cerca de Seiza, y con el doctor Cándido Roldán y el licenciado Samá, yo actuaba de asesor psiquiátrico, se pudo hacer todo un trabajo de refundación de una casa de la juventud, donde se trabajara con chicos que estaban incluidos en el pueblo, iban a la escuela del pueblo, tenían producción propia, tenían salidas laborales, tenían, por supuesto, graves problemas familiares, pero los chicos se juntaron en lo que llamamos la comunidad de la Casa de la Juventud, que durante 5 años tuvo todo un desarrollo y marcó hitos en el trabajo comunitario internamente, porque lo que vamos es que la comunidad terapéutica es el elemento principal terapéutico que tienen todos los integrantes, todos los pacientes y los integrantes del equipo. Y realmente se había conseguido acá una gran confluencia de ideas, de afectos y de pasiones y de filosofías que involucraron a esto que considero fue una de mis experiencias más importantes en esto de convertir instituciones psiquiátricas, el Instituto de Menores o hospitales psiquiátricos en comunidades terapéuticas, que agradezco muchísimo y agradezco mucho este espacio de reflexión y de poder aportar tal vez lo poco, lo humilde que uno haya hecho, pero que haga o que permita que se reactiven todas las posibilidades de la gente que está trabajando actualmente, activamente en las comunidades. Bueno, con respecto a la pandemia, a todo el equipo de salud, de que podemos brindarle elementos de la experiencia y elementos que tengan que ver con la prevención, porque para nosotros lo fundamental es la prevención. El problema de las comunidades terapéuticas es prevención terciaria, es decir, también es prevención. Así que muchas gracias, Andrés, por esta posibilidad, y un saludo grande, y la gente que tenga curiosidad, que tenga necesidad o que tenga ganas de poder profundizar en esto, te voy a enviar una especie de biblioteca con temas que hemos trabajado en todo este tiempo. Debido a las circunstancias ya conocidas por la pandemia, lanzamos nuestra línea de escucha con el propósito de colaborar con aquellos que están en el periodo de ansiedad y miedo, y también para aquellos que necesitan pasar el momento de depresión, porque en esta lucha nadie queda solo. Nueva Cultura Despierta. Comunicate al 11 623 20 956. Línea de escucha NCD. Las soluciones no están y las verdaderas respuestas no llegan. Es por ello que las organizaciones civiles del pueblo nos ponemos al frente para dar pelea con quienes no responden. Línea de escucha NCD. Comunicate al 11 623 20 956. Porque en esta lucha nadie queda solo. Sin drogas sos vos.